A ver, ¿se puede demostrar que Dios existe usando solo la lógica, sin pizca de fe? Hoy nos vamos a meter de lleno en la mente de uno de los pensadores más influyentes de la historia para ver su increíble intento de hacer precisamente eso. Es la pregunta del millón, ¿verdad? La cuestión fundamental que lleva milenios quitando el sueño a filósofos, a científicos, a creyentes y a no creyentes. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Tomás de Aquino. En su obra magna, la Suma Teológica, no le bastaba con decir «es cuestión de fe». No, él se propuso algo que suena casi a locura: construir un puente solidísimo entre la creencia y la razón pura y dura. Pero antes de lanzarse a la piscina con sus famosas pruebas, Aquino, que era un estratega de primera, lo primero que hace es poner las cartas sobre la mesa, establecer las reglas del juego. Y es que no se puede levantar un edificio sin unos buenos cimientos. Y la primera pregunta que se hace es, la verdad, muy inteligente. Oye, ¿y si no hace falta demostrar nada? ¿No será que la existencia de Dios es algo, pues eso, obvio? Vale, aquí Aquino hace una distinción que es clave para entender todo lo demás. Dice que hay verdades evidentes en sí mismas, como que un todo es mayor que su parte. Claro, la propia definición lo dice. Y luego están las verdades evidentes para nosotros, las que entendemos sin problema. Él dice que Dios existe es del primer tipo. La esencia misma de Dios es existir. El problema es que nuestra mente es limitada, no podemos abarcar esa esencia. Por lo tanto, aunque sea evidente en sí mismo, no lo es para nosotros. Así que la conclusión es tajante. Para la mente humana, la existencia de Dios no es algo que salte a la vista. Si queremos llegar a ella a través de la razón, necesitamos una demostración. Y para eso, Aquino tiene una herramienta muy específica en mente. Y aquí está su método. En lugar de ir de la causa al efecto, va a hacer justo lo contrario. Es lo que se llama una demostración quia. Es como ver huellas en la arena y deducir que alguien ha pasado por ahí. Partimos de los efectos que vemos en el mundo para razonar hacia atrás, hasta llegar a la causa original. Con el escenario ya listo y las reglas claras, Aquino despliega la artillería pesada, la pieza central de todo su argumento, sus famosísimas 5 vías. Ojo, que son 5 caminos lógicos, 5 razonamientos distintos, que según él llevan todos al mismo sitio. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por el movimiento, por las cosas que vemos cambiar. Luego seguiremos por la cadena de causas y efectos. Nos preguntaremos por qué las cosas existen en vez de no existir. Analizaremos eso de que unas cosas son mejores que otras. Y al final veremos el orden del universo. Vamos a recorrer juntos estos 5 caminos. Venga, pues empezamos por la primera vía, la que el propio Aquino consideraba la más clara y manifiesta. A ver, esto parte de algo que vemos todos los días. Las cosas se mueven, cambian. Pero nada empieza a moverse por sí solo. Pensemos en una fila de fichas de dominó. La segunda cae porque le da la primera, la tercera porque le da la segunda. Pero esa cadena no puede ser infinita hacia atrás, es imposible. Tiene que haber algo o alguien que empujó la primera ficha sin que nadie le empujara a él. Un primer motor inmóvil. La segunda vía es muy parecida a la primera. Sigue la misma estructura lógica, pero en lugar de hablar de movimiento, habla de creación, de causa. En el mundo vemos un orden de causas y efectos, ¿no? Pues bien, nada puede ser su propia causa. Sería absurdo, porque para causarse a sí mismo tendría que haber existido antes de existir. Y de nuevo esta cadena de causas no puede alargarse hasta el infinito. Por lo tanto, tiene que haber una causa primera, una que no fue causada por nada anterior. Bueno, la tercera vía se pone un poco más abstracta, un poco más filosófica, pero es absolutamente fascinante. A ver, si miramos a nuestro alrededor, vemos que las cosas son contingentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existen, pero podrían no haber existido. Nosotros mismos, esta mesa, el planeta, todo podría no ser. Ahora bien, si todo, absolutamente todo fuera así, contingente, sería lógicamente posible que en algún momento del pasado nada de nada existiera. Pero de la nada no sale nada. Así que para que hoy existan cosas tiene que haber algo que no sea contingente. Un ser necesario, algo que exista por su propia naturaleza y que no pueda no existir. La cuarta vía cambia de tercio. Ya no hablamos de movimiento ni de existencia, sino de grados, de cualidades. Continuamente estamos haciendo juicios de valor. Decimos que algo es más bueno, más noble o más verdadero que otra cosa. Bueno, pues estas comparaciones, estos grados, solo tienen sentido si existe un estándar máximo, un punto de referencia perfecto con el que comparar. Aquí nos razona que debe existir algo que sea la bondad en sí misma, la verdad en sí misma, y que sea la fuente de la que todo lo demás toma su grado de bondad o verdad. Y llegamos a la quinta y última vía. Esta es quizá la más famosa, la que a menudo se llama el argumento del diseño o del orden.
Vemos que cosas que no tienen inteligencia, como una planta que crece hacia el Sol o los planetas que giran en sus órbitas, actúan siempre de una manera ordenada, como si tuvieran un propósito. No lo hacen al azar. Y aquí Tomás de Aquino usa una analogía potentísima. Una flecha no vuela hacia la diana por sí misma. Necesita un arquero que la apunte y la dispare. De la misma forma, tiene que existir un ser inteligente que dirija todas las cosas de la naturaleza hacia su fin. Pero lo genial del método de Aquino es que no se quedaba ahí. Una parte fundamental de su trabajo que demuestra una honestidad intelectual brutal era plantear él mismo los argumentos más fuertes en contra de su propia postura para luego responderlos. Y va directo a la yugular, plantea la objeción más dura, la que ha resonado durante siglos y sigue resonando hoy, el problema del mal. Si Dios es infinitamente bueno y todopoderoso, ¿cómo es posible que exista el mal, el sufrimiento, la injusticia que vemos en el mundo? Su respuesta, que toma de San Agustín, es paradójica y profunda. Viene a decir que el hecho de que Dios permita el mal no demuestra una falta de poder, sino todo lo contrario. Demuestra un poder y una bondad tan inmensos que es capaz de sacar un bien incluso de ese mal, un bien superior que desde nuestra perspectiva limitada somos incapaces de comprender. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues mira, más allá de si las pruebas convencen a cada cual o no, su valor histórico e intelectual es innegable. Lo que tenemos aquí es un esfuerzo titánico por usar la herramienta de la razón humana para explorar las preguntas más profundas que existen. Y esa es, quizá, la gran reflexión final. En un mundo como el nuestro, de respuestas rápidas y opiniones de usar y tirar, este viaje al siglo XIII nos recuerda algo importante. Nos recuerda que las preguntas más grandes de la vida no exigen solo una respuesta fácil, sino un compromiso valiente con el pensamiento claro, riguroso y honesto.